Hola amigos, soy Ibamba, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ibamba. Nuevo video para la sección Ciencia y Conocimiento. Estaba leyendo sus comentarios en el video Gran Verdad 10 cuando me percaté de que Daniela Herrera sugirió un tema para un video y propuso que hablara sobre el hedonismo. Me pareció un tema muy interesante y es el tema del día de hoy. Tenemos que tener claro, amigos míos, que el hedonismo es una doctrina filosófica, es decir, es una corriente de pensamiento y una forma, una manera de entender y ver la vida. La palabra hedonismos está compuesta por la palabra hedone, que quiere decir placer, y el sufijo ismos, que quiere decir doctrina. Podríamos decir que la traducción sería la doctrina del placer. Un hedonista tiene como objetivo final, como significado de su vida, el encuentro del placer, el experimento del placer y obviamente evitar el contrario, que sería el dolor y el sufrimiento. Su principal argumento dice que todo lo que el ser humano busca lo utiliza como medio para conseguir otra cosa. Por ejemplo, el dinero se utiliza como medio para conseguir bienes o para costear servicios. Una bebida helada en un día caluroso se utiliza como medio para paliar la sed. Sin embargo, el placer es lo único que se utiliza como fin en sí mismo. Yo busco placer para obtener placer. Epicuro es quizás el hedonista más conocido de todos. Es un gran pensador de frases muy famosas que dan cuenta de su posición filosófica. Él tiene algunas frases muy conocidas como por ejemplo: así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más intensa. Tiene otra frase como por ejemplo: el placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Aquí claramente está señalando como buen hedonista que el placer es lo más importante. O sea, no tan solo es relevante, sino que es el bien primero. Y aquí tenemos una frase un poco más polémica de Epicuro que dice: dioses tal vez los haya, ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé ni tengo medios para saberlo, pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que sí existen, ni se ocupan, ni se preocupan de nosotros. Como vemos, aquí Epicuro entrega su opinión sobre los dioses, específicamente sobre los dioses griegos y también sobre la mitología en general. Podríamos pensar que Epicuro era un desordenado, un desbordado que solamente quería obtener placer a costa de cualquier cosa, pero la verdad es que no es así. Epicuro es precursor y defendía al hedonismo racional, es decir, la obtención de un placer mesurado que esté en su justa medida y que también sea inteligente. Epicuro decía que los excesos provocan un sufrimiento posterior, por eso el placer no debe ser desbordante, sino que debe ser suficiente. Epicuro también afirma que los placeres del espíritu tienen que ser abordados antes que los placeres del cuerpo. Si esto se hace, se va a llegar a un estado de plenitud absoluta que se denomina ataraxia. El placer de Epicuro se resume en estar tranquilo, en estar en paz, en cultivar la mente, en cultivar la inteligencia y en también cultivar las relaciones interpersonales. Existe otro tipo de hedonismo, específicamente el hedonismo de Aristepe de Cirene, que afirma que el placer carnal es más importante, uno debe atender al placer del cuerpo primero. Además, este tipo de hedonismo señala que las necesidades, o el placer mejor dicho, debe ser atendido inmediatamente sin importar las otras personas. Por supuesto, Epicuro no estaba de acuerdo con esto, ya que él planteaba que la tranquilidad personal era lo más importante para conseguir el placer, y pasar por encima de otras personas dificulta ese proceso. ¿En qué puntos no están de acuerdo estos dos tipos de hedonismos, tanto el de Epicuro como el de los cirenaicos? Los cirenaicos creen que el placer hay que obtenerlo de inmediato, apenas uno sienta la necesidad de tener placer hay que obtenerlo ya, sin importar que posponerlo traiga más placer en el futuro. Los hedonistas epicureístas están dispuestos a posponer el placer si en el futuro van a obtener más. Tampoco están de acuerdo en el tipo de placer. Los hedonistas epicureístas dicen que si uno obtiene un placer que en el futuro va a traer tristeza o va a traer sufrimiento, no hay que acceder a él. Ahora que tenemos claro qué es el hedonismo, vamos a ver a sus opositores, es decir, a quienes creen que está incorrecto, que está mal o que no tiene sentido. El filósofo George Edward Moore consideraba que creer que el placer es lo único bueno que existe nos lleva a pensar que la palabra placer y la palabra bueno significan exactamente lo mismo, lo que nos llevaría a pensar que placer es placer. O sea, bueno es bueno, por lo tanto placer es placer, lo que no tiene sentido. El catolicismo también es un opositor al hedonismo, puesto que considera que es una doctrina filosófica inmoral,
ya que superpone el placer al amor a Dios o al sacrificio. Bien amigos, espero que les haya gustado este tema. Si es así, tu pulgar arriba a este video siempre me ayuda a continuar produciendo contenido de este tipo. La pregunta para este video es: ¿te consideras a ti mismo un hedonista? Cuéntame aquí abajo en los comentarios de este video por qué sí o por qué no. Recuerda que yo los leo todos, porque este es un canal de opinión. Yo por el momento me despido, cuídate y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Tu me gusta a este video ayuda mucho y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir más contenido. Mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la descripción de este video. Pero yo le hago más caso a lo probado, que sería la ciencia. Y la ciencia dice que por el momento los terremores, mira. Los terremores, ya tienes temores, ¿viste? Por el momento los terremores no se pueden predecir. Uno de los casos más brutales fue en mayo de 1927 en Michigan, donde un hombre mató a 45 personas. Y el caso más reciente fue solamente hace 3 años, en julio de 2011 en Chile. Una persona en un vagón de metro disparó y mató a 2 personas. Luego se suicidó.